Bien, en este video lo que vamos a hacer es crear este formulario de inicio de sesión. Entonces, para ello, nosotros vamos a crear nuestra ventanita, ¿no? Lo voy a mostrar tipo vista formulario, en donde vamos a colocar un usuario y vamos a colocar una contraseña o una clave, y a través de un botoncito vamos a ejecutar una macro. Lo que va a hacer esta macro es analizar si es que ese usuario existe en nuestra base de datos, si es que esa clave existe en nuestra base de datos, y de ser correctos ambas, ingresar pues a una ventana que yo voy a definir. En este caso yo quisiera que al ser ambos correctos me abra este formulario llamado menú principal, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar para ello los usuarios y claves que tengo en mi base de datos. En este caso tengo J. Pérez, M. Torres y L. Fernández para mis usuarios, que son los empleados y que son los que podrían ingresar al sistema. Cada uno de ellos tiene una clave, ¿no? J. Pérez del 1 al 3, M. Torres del 4, 5, 6 y L. Fernández 7, 8, 9. Ahora, miren, si yo entro pues a mi tabla empleados y veo los datos, se ven las claves, ¿verdad? Póngase que ustedes quisieran que esto sea un poquito más seguro, ¿no? Que las claves no sean vistas tan de manera tan sencilla. Entonces, nosotros podemos ingresar a vista diseño en nuestra tabla de empleados y en la columna clave, ¿no? Aquí en la parte de abajo en donde se indica máscara de entrada, yo voy a seleccionar tipo contraseña. Lo elijo, finalizo, miren, máscara de entrada tipo contraseña. Guardo y nuevamente al pasar a la vista de hoja de datos, ya las claves no se muestran, aparecen estos asteriscos, lo que me permiten darle esta seguridad de que las claves no sean expuestas, ¿sí? Entonces por ahí ya sabemos cómo manejar esta forma de ocultar las claves. Asimismo, chicos, voy a cerrar esto. Aquí en nuestro formulario yo puedo escribir por decir J. Pérez, pero en la clave yo quisiera que cada vez que escriba la clave me aparezca esos asteriscos, ¿verdad? Así, por defecto, se va a mostrar lo que yo escribo. ¿Cómo hago que cada vez que yo escriba en esta sección aparezcan los asteriscos? Vamos aquí a vista de diseño y aquí en este recuadro donde nosotros escribimos, vamos a opciones y buscamos datos. En la pestaña datos encontramos máscara de entrada. ¿Recuerdan? Parecido a la tabla empleados. Igual aquí. Miren, la máscara que vamos a definir es tipo contraseña. Póngase que yo lo borro. ¿No? Borro esto, guardo, voy a vista formulario y ahora lo que yo escriba se ve. Las claves que yo escriba se van a ver. Entonces, miren, nuevamente regreso a vista diseño, elijo este recuadro, ojo, tiene que estar seleccionado, voy a datos y en máscara de entrada elijo contraseña. Finalizo, guardo, nuevamente regreso a mi vista formulario y ahora lo que yo escriba aparecerá oculto, ¿sí? Entonces ya tenemos también nuestro formulario con la sección clave tipo oculto. Bien, entonces voy a generar una macro para luego enlazarle un botoncito y cada vez que yo coloque el usuario y la clave correctamente me cargue menú principal. Entonces vamos a crear macro, ¿no? Y en principio voy a tener que evaluar que el usuario que yo escriba deba existir. Y utilizo para ello el sí. En tipo, aquí chicos, en tipo acción o la acción voy a elegir sí. En sí voy a utilizar aquí este generador, este icono, el cual me va a permitir hacer unas cositas. Pero antes de ello voy a precisar dos puntos importantes. Miren, si yo paso aquí a vista diseño, cada uno de estos, en donde yo aquí escribo los usuarios o el usuario y aquí escribo la clave,
tienen un identificador. Donde yo escribo usuario, el identificador se llama texto83. Y en donde yo escribo la clave, el identificador se llama texto85. Yo tengo que memorizarme o tener en presente estos identificadores para trabajarlos en la macro. De la misma manera, pues yo les decía que teníamos esta opción de poder cambiar estos identificadores. Por decir, donde yo coloco el usuario, puedo irme a otras y en donde dice nombre, yo puedo cambiar este nombre, ¿no? Ese texto 83 de repente no me dice nada o me voy a confundir. Voy a escribir txt, que significa texto, y lo voy a llamar texto usuario, ¿sí? Entonces, miren, cada vez que yo elijo este recuadro, ahora se va a llamar txt usuario. Y aquí lo mismo, ¿no? En clave, ya no voy a llamarlo texto85, sino lo voy a llamar txt clave. Eso sencillamente he cambiado de nombrecitos para poder guiarme a la hora de hacer la macro. Entonces voy a guardar y listo, voy a proceder a hacer la macro. Les indiqué que iniciábamos con la acción sí. Vamos aquí al generar y aquí tenemos nuestra ventanita que nos muestra todas las ventanas que estamos trabajando y todas nuestras bases de datos y todas nuestras tablas, nuestras columnas, etcétera. Miren, aquí en formularios me va a mostrar todos los formularios activos que tengo. Si se dan cuenta, formularios cargados. ¿Qué significa? Todos los que como pestaña existen. ¿Cuántos formularios tengo? 2. Inicio de sesión y principal. Yo voy a trabajar con inicio de sesión, pues ahí es donde voy a colocar el usuario y la clave. En principio estamos analizando que el usuario exista. En inicio de sesión, miren, ahí tengo texto usuario. Recuerdan que habíamos puesto este nombrecito en el casillero donde uno escribe el usuario. Entonces por ahí tengo una mejor noción de qué significa ese texto usuario. Me guía. Voy a seleccionarlo y voy a decir, ¿sabes qué? El texto usuario o lo que escriban como usuario debe ser igual a J. Pérez, que es un usuario que existe, ¿verdad? Digo, si no es J. Pérez, es decir, la letra O, le pongo una O y luego doble clic nuevamente en texto usuario. Y le voy a decir, ok, si no es J. Pérez, debe ser igual a M. Torres. O nuevamente doble clic en texto usuario. Le digo, es igual a L. Fernández. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? En el casillero donde yo escribo el usuario, voy a escribir algo, ¿no? Y esto debe ser igual a J. Pérez. O en ese casillero donde yo escribo el usuario, debe ser igual a M. Torres. O donde escribo el usuario, debe ser igual a L. Fernández. Es decir, el usuario que yo escriba debe existir en mi base de datos. Y por eso les mostré la tabla empleados, ¿no? Esos son los usuarios que existen. Yo le voy a dar aquí, aceptar. Una vez que yo analizo el usuario, necesito analizar la contraseña. Entonces, el siguiente o la siguiente acción que necesito realizar después de este primer sí es otro sí. Es decir, voy a analizar primero los usuarios que existan. Luego voy a analizar las claves que existan. ¿Sí? Entonces, nuevamente a mi generador. Voy a mis formularios cargados, en este caso inicio de sesión. Ahora, ya no voy a evaluar txt usuario, sino quiero evaluar txt clave, es decir, las claves que yo coloco, quiero ver si existen. Entonces le digo txt clave, le doy igual a 1, 2, 3. Recuerdan que era la primera clave, ¿no? O txt clave debe ser igual a 4, 5, 6. O txt clave, es decir, el recuadro donde yo coloco la clave, debe ser igual a 7, 8, 9. Listo. Es decir, en estos casilleros donde yo, o en el casillero donde yo escribo la clave al inicio de mi formulario,
debe ser cualquiera de las claves que existen en mi base de datos. Le doy a aceptar y listo. Entonces, este último sí analiza claves. Entonces, si después de analizar el usuario es conforme, después de analizar el usuario, perdón, la clave es conforme, entonces recién aquí voy a agregar la acción que es abrir el formulario. ¿Qué formulario voy a abrir? Pues el menú principal. Aquí está. Entonces, si usuario está bien, si clave está bien, me abre el formulario menú principal. ¿Sí? Ahí está. Pero ¿qué pasa si de repente la clave está errada? El usuario está bien, pero la clave está errada. Entonces, yo selecciono este sí y le doy un agregar signo. Si se dan cuenta, se coloca este signo a la altura del segundo sí. ¿Qué quiero colocar acá? Un cuadro de mensaje. Es decir, si la clave está de info incorrecta, voy a poner clave incorrecta. Listo. Es decir, si el usuario está bien, entra a analizar la clave. Si la clave está bien, muestra el menú principal. Pero si la clave está mal, voy a mostrarle un mensaje que diga clave incorrecta. Pero ¿qué pasa si desde el inicio se colocó un usuario incorrecto? Entonces voy a darle un clic aquí al primer sí y le voy a dar un sí no. Entonces miren, este sí no ya no está a la altura de este segundo sí, sino está a la altura del primero. Es decir, si el usuario que colocamos es conforme, yo analizo lo de adentro. Pero si no, paso a este sí no. Y le voy a decir a través de un cuadro de mensaje que usuario no existe. Y listo. Entonces, guardo esta macro, guardar. Voy a guardarlo como macro de nuestra sesión 15. Voy a llamarlo inicio sesión. Aceptar. Ahora voy aquí a mi ventana inicial y voy a agregar un botoncito. Diseño, un botón, lo voy a agregar aquí. Entonces voy a elegir otras, ejecutar macro y mi macro que acabamos de hacer, ¿no? Siguiente, ¿qué nombre le voy a dar? Y de repente ingresar, ¿no? Finalizo. Miren, yo tengo mi botoncito y ingresar. Voy a aprovechar para agregar otro botoncito. Este botoncito va a ser un botoncito que cada vez que lo presiono se llame cerrar y me cierre toda la base de datos. Y nosotros habíamos creado en nuestra primera sesión una macro para cerrar la base de datos. Justo lo tengo aquí. Le voy a asignar esto, le voy a llamar cerrar y finalizar. Lo voy a poner aquí. Listo. Vamos a guardar esto y vamos a pasarlo a vista formulario. Probamos. Voy a poner un usuario que no exista. Admin. Si yo le doy ingresar, el usuario no existe. Entonces primero me analiza el usuario. Como no existe, me dice usuario no existe. Ok. Voy a darle un usuario que sí exista, J. Pérez. Pero voy a darle una clave incorrecta. Voy a darle ingresar. Ahora que me dice, ya no me dice usuario no existe, sino me dice clave incorrecta. Ya pasé o ya validé que los usuarios sí existen. A la hora de validar que el usuario sea correcto, pues este no es así y me aparece usuario incorrecto. Entonces yo voy a colocar el usuario o la clave correcta y le damos a ingresar. Pero voy a cerrar primero esto para que vean que realmente se está dando, ¿no? Ingresar y miren, cargó mi menú principal. Como todo fue conforme, cargó mi menú inicial. ¿Sí? Ahora, pero yo a la hora de ingresar
¿no? Me carga menú inicial. Hubiera sido genial si me hubiera cerrado mi inicio de sesión, ¿no? Cierro una ventana para abrir otra. Podemos modificar esta macro para que haga eso. Las macros están grabadas aquí, en la parte izquierda de amarillito. Nosotros habíamos hecho esta macro 15 inicio de sesión. Voy a pasar la vista de diseño. ¿Y qué voy a hacer aquí? Quiero que me cargue esa ventanita, pero antes cerrando la anterior. Entonces estoy dentro de este sí. Voy a agregar una nueva acción, la cual se llama cerrar ventana. Y lo voy a dejar en blanco, es decir, no voy a definir qué ventana me va a cerrar. Cuando yo no defino qué ventana va a cerrar, la ventana actual que se ve, exactamente esa ventana es la que cierra. Si yo defino qué ventana cerrar, pues obviamente va a buscar la tabla, la consulta, el formulario que necesita cerrar y cierra exactamente esa. Pero cuando no defino, me cierra la ventana que ve, la última ventana que se muestra. Entonces, yo lo que quiero hacer es que primero se cierra la ventana, es decir, la ventana actual que se está mostrando es donde yo coloco usuario y contraseña. Quiero que esa ventana se cierre y luego se muestre el formulario principal. Eso es cuando coloco el usuario y la clave conforme. Entonces, este cerrar ventana lo voy a poner al inicio. La primera acción que va a hacer es cerrarme esta ventanita que vendría a ser el formulario de inicio de sesión, donde coloco el usuario y la clave. Después de ello, que recién me abra el menú principal. Listo, lo voy a guardar. Voy a cerrar aquí, voy a cerrar el inicial. Y miren, si todo está bien, al ingresar se cerró el menú inicio de sesión y ahora me mostró el menú principal. ¿Sí, chicos? Listo, entonces hasta allí sería este segundo video.